Buenos días, amados hermanos, hermanas. Bienvenidos a una entrega más de estas sus cápsulas bíblicas con su hermano, el agente de Dios. Dios bendiga tu casa, tu ministerio y tu familia. En esta ocasión quisiéramos iniciar lo que es la cápsula bíblica o la miniserie de el rey Salomón. Rey Salomón, el cual fue un rey muy rico y muy próspero en todo Israel, el cual fue hijo del rey David. Rey David, segundo rey de Israel, el cual hemos estado hablando en nuestros capítulos anteriores. Por eso te recomiendo que te suscribas a nuestro canal, el agente de Dios, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. El rey Salomón fue un rey el cual asumió el trono a muy temprana edad porque su hermano quería usurparlo. Igual que Absalón intentó, y lo logró por un tiempo, usurpar el trono de su padre David, su hermano Adonías, el cuarto hijo de David, también intentó usurpar el trono y convenció al sacerdote Abiatar, el cual servía a la casa de David, para que lo coronara rey o lo ungiese rey a espaldas de David y de Salomón, Betsabé y el otro profeta. Pues él estaba haciendo sacrificios a espaldas de David y ya se había coronado rey a sí mismo. Cuando el profeta se da cuenta de esto, le dice a Betsabé, madre de Salomón: ¿no te has dado cuenta que Adonías reina en Israel? Tu vida y la de Salomón corren peligro. Ve y comunícale al rey lo que está pasando. Cuando ella le comunica al rey, el rey ya se encontraba en cama, muy enfermo, ya viviendo sus últimos días, que incluso dice la palabra del Señor que no se calentaba, mas había una joven amonita, hermosa, preciosa, una virgen, la cual buscaron para que calentara el rey. Dice la palabra del Señor que el rey no la conoció. Cuando habla de que no la conoció, cuando la Biblia habla de que no la conoció, se refiere a que no durmió con ella, porque ya el rey estaba viviendo sus últimos días. Esa joven virgen, la cual era bonita, preciosa, solamente estaba para calentar a David, porque él no se calentaba. Pues ella entra, y el profeta entra, y le cuentan lo que está pasando en Israel, que Adonías se ha coronado rey por encima de Salomón. Y él le prometió a Betsabé, su esposa, que Salomón reinaría después de él, cuando él ya durmiera con sus padres. Y entonces David manda a ungir a su hijo menor, Salomón, como rey de Israel. Cuando eso pasa, pues el comandante de David, el cual era en ese entonces comandante que libró muchas batallas con David desde el principio, tuvo con David, pero cometió un error garrafal, apoyó la rebelión de Adonías, su cuarto hijo. Ese era Joab. El comandante Joab se dio cuenta que ya ungieron a Salomón como rey en todo Israel, y Adonías pues tenían miedo de ir donde Salomón, porque pensaban que Salomón lo iba a matar, lo iba a desvivir. Mas Salomón prometió no hacer eso si venían en paz. Dijo: juro por Dios que si vienes en paz no tocaré ni un cabello. Mas no fue así, Salomón los desvivió a ambos. La palabra, mucha gente dice, por desinformación, así lo entendemos, que Salomón hizo mal al desvivir a los dos, pero ellos faltaron a su palabra. E incluso su padre, el rey David, antes de morir, le dice a él: recuerda que Joab hizo mal ante los ojos de Jehová y mató a Arner y al hijo de Selvia en tiempo de paz. Arner era un comandante del rey Saúl, el cual hizo mucha guerra contra David, pero hicieron un pacto y estaban en tiempo de paz. Mas Joab no perdonó eso, y sin autorización de David pues desvivió a Arner y al hijo de Selvia, y David nunca le perdonó eso. David nunca le perdonó porque era tiempo de paz. La palabra del Señor dice que hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. En tiempo de paz no se puede matar ni hacer nada. Y Joab pues tenía en su corazón, no entendía eso. David, aún siendo rey, le dio la orden de que no lo matara, y él lo mató. Y David le dice entonces a su hijo Salomón antes de morir: tú eres hombre sabio y sabrás qué hacer con él. Mas él no perdonó la vida de Arnel en tiempo de paz. No dejes que él descienda en paz al Seol. Le dijo en pocas palabras: mátalo, por orden de su padre David. Y Salomón pues tenía que obedecer a su padre David. Mas su hermano Adonía también después quería que le dieran la mujer que era de su padre como esposa, la amonita que cuidó a David, la virgen. Y le dijo a Betsabé que le dijera al rey Salomón que se la diera como esposa. Eso no le gustó para nada a Salomón, pues también lo desvivió. Salomón entonces le pide sabiduría al Señor. El Señor se le aparece a Salomón en un sueño, diciéndole que le pida lo que él quiera. Pues Salomón le dice al Señor: oh mi Dios, tú que me has elegido por encima de mi padre David para edificar tu casa, porque David quería edificar casa a Jehová, quería edificar un templo,
mas Dios no quiso, porque las manos de David estaban manchadas de sangre, había derramado demasiada sangre. Y un templo es un lugar de paz, de tranquilidad. Por eso Dios le dijo a David que no permitiría que él hiciera templo. En ese entonces David, que vivía en Jerusalén, la ciudad la edificó, mas el arca de la alianza descansaba en un campamento, y David no veía justo que el arca de la alianza estuviera en un campamento mientras él vivía en una ciudad. Pero Jehová no se lo permitió, le dijo que uno de sus hijos iba a edificar su casa. Obviamente él pensaba que era Absalón, y no era así. Era, por lo visto, su hijo Salomón. Pues Salomón le dice al Señor ahí: por cuanto me has puesto por encima de mi padre y me has elegido para hacer tu casa, yo te honro y te pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo, un pueblo el cual no se puede contar de tanto que son, pueblo rebelde. Mas el Señor le dice a Salomón: como has pedido, por tanto has pedido sabiduría y no has pedido riqueza, no has pedido alargar tus días en la tierra, no has pedido vanidad, no has pedido la vida de tus enemigos, yo te daré sabiduría y te añadiré las otras cosas ya mencionadas. O sea, él le pidió al Señor sabiduría para guiar a su pueblo, y el Señor en su misericordia le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio más días en la vida, y no permitió que llevara ni una guerra. Salomón fue un rey que recibió un reino de 40 años de toda la sangre derramada por David, y no libró ni una guerra. Ni una guerra. Eso es para que usted vea como los tiempos difíciles hicieron de David un gran reino, y los tiempos débiles, pues, veremos más adelante qué pasó con Salomón. Pues Salomón comienza en buen pie. Salomón se presenta un caso, el cual tenía que él juzgar, de dos mujeres israelitas, las cuales dieron a luz el mismo día y vivían en la misma choza, en la misma cabaña. Pues una se quedó dormida y durmió encima de su hijo y lo mató, lo asfixió, más la otra sí tenía a su hijo vivo. La que asfixió a su hijo pues fue e intercambió los bebés y les puso el niño muerto a la otra. Cuando la otra despierta, nota que ese no es su hijo, porque una madre conoce a su hijo, y van donde el rey a una audiencia a explicarle, y le dice: oh mi rey, grande y misericordioso eres y sabio, esta mujer aquí presente dimos a luz el mismo día, la cual vivíamos en la misma casa, ella se durmió encima de su hijo y lo asfixió, lo mató, más intercambió los bebés, me puso el niño muerto a mí y se llevó mi hijo vivo, y este no es mi hijo lo tiene ella. La otra dice que eso no es así, que ella está hablando mentira. Pues el rey Salomón dice: fácil, busquen una espada, que vamos a partirle el niño a la mitad. Denle una mitad a una madre, denle la mitad a la otra, y problema resuelto. El pueblo se queda escandalizado. ¿Cómo así? Todo el mundo llorando. Un niño, ¿cómo así? Pues cuando Salomón toma la espada, la verdadera madre se tira sobre el niño y le dice: no, mi rey, déselo a ella. No mate a mi hijo, mejor déselo a ella. Ahí Salomón se dio cuenta: esta es la verdadera madre, entréguenle el niño. Solo una madre daría la vida por su hijo y no permitiría que muriese. Eso corrió por todo el mundo en ese entonces, por todo Mesopotamia, todo Israel, todo Egipto, por todos lados. Y entonces eso provocó que todos los príncipes, reyes y reinas de todo el mundo vinieran a visitar a Salomón para consultarlo, para pedirle consejo y ver en realidad su sabiduría. Y cada vez que una reina de esa veía a Salomón, un muchacho precioso, joven, precioso, porque dice la Biblia que Salomón era bello, sabio, bello, precioso y rico, ¿qué le podían dar a un rey así? Dime. Le traían oro. Dice la palabra del Señor que le traían barcos de oro. Óigase, es una cosa así. Barcos de oro, inciensos, especias, madera de acacia de allá del Líbano para edificar el templo a Jehová. El templo que Salomón le edificó a Jehová era de oro macizo, una locura. Eso era de oro por todos los lados. No ha habido tanta abundancia en el pueblo de Israel que en el reinado de Salomón, porque Dios le dijo a él: no ha habido rey más rico antes de ti ni después de ti, más rico y más glorioso y más sabio. Y fue así. Pero Salomón desvió su corazón del Señor. El Señor se le apareció 2 veces y le dijo explícitamente que no tomara mujeres que no sean del pueblo de Israel, porque esas mujeres desviarían su corazón a él y a los hijos de Israel. Pues Salomón hizo caso ajeno a eso. Y pues dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Oiga, una cosa así. 300 esposas y 700 concubinas. Y obviamente para llamar a la esposa, pues tuvo que desposarla. O sea, significa que durmió con 700 mujeres y 300 concubinas. Más esas mujeres no eran israelitas, eran egipcias, del pueblo de Moab, de los moabitas, de los filisteos, mujeres de otros pueblos, lo cual alababan y hacían
sacrificios a dioses paganos. Puede ser la palabra del Señor en Tercera de Reyes, que Salomón, ya viéndose viejo, después que ya Salomón, siendo joven, hacía sacrificio a Jehová, que hacía 1000 sacrificios, oiga eso, 1000 sacrificios a Jehová. Jehová estaba contento con Salomón. Los primeros años de Salomón fueron unos años de gloria. Una gente que hacía 1000 sacrificios a Jehová dejó de hacer ni uno y empezó a hacer sacrificio a dioses paganos, porque las mujeres, dice la palabra del Señor, Salomón, viéndose ya viejo, desviaron su corazón a esos dioses paganos. Salomón edificó altares para sus mujeres allá en Jerusalén, frente al templo, el cual hacían sacrificios a los dioses acromos. Salomón servía a Cromos, un dios amovita, un dios amovita abominable ante los ojos de Jehová. A dioses egipcios también. A Dagón, un dios filisteo también. Oigan, una locura. Entonces, esos sacrificios incluían orgías sexuales de hombres y mujeres. O sea, no orgías como usted las reconoce, orgías sexuales de todo tipo, de hombres, mujeres, con animales, una locura. Y Salomón participaba directa o indirectamente en eso. Participaba directa o indirectamente en eso, porque la Biblia no lo dice, obviamente, claro. Pero imagínese usted, si él permitió esos sacrificios y edificó altares a esos dioses, pues obviamente participó en eso. Y habían dioses de eso también, como el dios, los dioses egipcios, lo cual también exigían sacrificios de sangre, como Baal. Baal exigía sacrificios de sangre, sacrificios de niños, una locura. Entonces fíjese que Salomón dice en Proverbios que no hay una sola cosa la cual no deseaba o que sus ojos no vieran y él no la tuvo. Entonces déle rienda suelta a su imaginación, a ver qué él quiso decir con eso. Él dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, él entendió que la sabiduría que él tenía no era nada, porque no le temía a Dios. Él dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero también dijo, no hay una sola cosa que mis ojos hayan visto o mi mente no haya pensado y yo no la tuve. Dele renda a su imaginación y piense a ver qué hizo Salomón o qué pudo hacer. Y ahí se dio cuenta que no hay nada sin Jehová. Entonces, yo dando rienda suelta a mi imaginación, entiendo que él participó en ese tipo de sacrificios, de orgías con animales, con vacas, con todo ese tipo de cosas. Y eso no agradó para nada a Jehová. Jehová habló con él, le dijo, por tanto has pecado contra mí, te me ha aparecido veces en sueño y te dije que no buscara mujer que no sea israelita, porque ella iba a desviar tu corazón y el del pueblo de Jehová tu Dios. Partiré el reino en 10 partes. Pero por amor a David tu padre, dejaré una tribu a ti y no lo haré en tu reinado, sino en el de tu hijo. Fíjese cómo él le deja un problema a su hijo Jeroboam después que muere. David le entrega un reino estable, el cual no tuvo que librar ni una guerra. Eso como los tiempos difíciles crean hombres de acero, hombres serios, hombres buenos en la fe, duro. Y los tiempos fáciles pues crean hombres como Salomón, el cual recibió todo. Y sin embargo se desvió de Jehová, no pudo mantenerse fiel en lo mucho. David se mantuvo fiel en lo poco y por eso Dios lo puso en lo mucho. Mas a Salomón le entregaron lo mucho del principio y se desvió, no pudo mantenerse fiel en lo mucho. Por eso es que tenemos que vivir los procesos y entender que los procesos que vivimos hay que aprender a amar los procesos. Los procesos que lo vemos como cosa mala, no podemos verlas como malas, tenemos que verlas como necesarias, porque eso es lo que va a moldear nuestro carácter ante los ojos de Dios. David entendió eso, que todo lo que él pasó, toda la persecución y toda la batalla que tuvo para poder llegar al reino, no era mala, era necesaria. Por eso David, después de lo que le pasó con Uría, no se apartó de la casa de Jehová. Miren, después que David pecó, que mandó matar a Uría, todos sabemos lo que pasó. La espada nunca se apartará de tu casa, le dijo el profeta Natán. Un hijo viola a la hija. Un hijo viola a la hermana y el otro mata al violador. O sea, hay una familia dividida. Un hijo viola a la hermana y el otro mata al hijo. Y aún así David se mantuvo firme. Y el hijo que tuvo con Betsabé murió después que nació. Y aún así David se mantuvo firme en Jehová. Y Jehová lo perdonó. O sea, David aprendió a amar los procesos, a ver que no era cosa mala, sino cosas necesarias, porque la paga del pecado es la muerte. David entendió que Jehová no lo mató donde debía matarlo. Y aprendió a vivir el proceso y amarlo. ¿Para qué? Para poder mantenerse firme en la palabra de Jehová. Salomón no vivió ningún proceso. Salomón le entregó un reino hecho de 40 años, no libró una guerra y era rico. Eso provocó que cualquier viento lo moviera. Las mujeres alejaron su corazón del diseño que Dios tenía para él. Y mira cómo entonces dejó un problema a su hijo Jeroboam, que su hijo Jeroboam no tenía nada que ver con eso. Las decisiones que tomamos hoy puede marcar tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos hasta la 4ª generación. Oiga bien,
Por eso es que usted ve que usted tiene un hijo o un primo, un amigo que no sale de una, que está en droga, que está en alcohol, que para enfermo, que tiene vicio de... O sea, es porque tu abuelo o tu tatarabuelo hizo un pacto que tú ni siquiera tienes que ver con esa maldita vaina, pero tú fuiste marcado por ese pacto porque tú fuiste vendido ya por tu tatarabuelo, que hizo un pacto generacional. Esa muchacha es bipolar, no puede estar tranquila, no puede estar con un hombre tranquilo, ha tenido 20 maridos, esa nunca se ha casado, ya mira, vieja nunca se ha casado, nunca ha tenido hijos, eso no es normal. Nunca ha tenido hijos porque todos los maridos que tiene se le van. Tiene un espíritu que está casado con ella en el mundo espiritual y le aleja a los hombres, es celoso. Hay pactos generacionales, los cuales nuestros ancestros o nuestros abuelos lo hicieron, y eso llega hasta la cuarta generación. Fíjese cómo Salomón toma esa mala decisión. Todo iba bien. David entregó un reino formidable. Pero desde que llegó Salomón se dañó todo. Después de ahí viene el hijo de él con problemas, el hijo de él, y ahí se arma un desastre más adelante que usted ni se imagina. Porque Salomón provocó eso con las decisiones que tomó. Fíjese también Saúl, el rey de Israel, el cual hablamos en el capítulo anterior. La ascendencia de Saúl se terminó por culpa de Saúl. Después de que David ya había muerto su hijo, cuando lo usurpó el trono y estaba viviendo una vida normal y plena en Israel, llegó una hambruna a Israel. Y David pues se mete en ayuno de oración a orarle a Jehová porque David era rey y sacerdote. David era como Jesucristo, rey y sacerdote. Se mete en ayuno y le dice: Jehová, ¿qué está pasando? Porque ya yo no tengo tribulaciones, yo soy un hombre que te estoy sirviendo, porque hay hambruna en Israel. Y Dios le contesta a él que por causa de un pueblo, no recuerdo el nombre, pero el pueblo, Saúl lo atacó sin permiso de Jehová, porque tenía celos de ese pueblo. Y lo mató a sus hijos, a todo el mundo mató. Y esa venganza, mire, oiga bien, nadie escapa de la mano de Dios. Ese pueblo no era israelita, pero Saúl abusó de ellos y los exterminó sin permiso de Jehová, porque tenía celos de ese pueblo. Y ya Saúl muerto, obviamente, ya no está vivo, pero en Israel hay una hambre. Y Jehová le dice a David, que el hambre que hay por causa de ese pueblo. David inteligentemente, como un sacerdote, entendió. Fue donde ellos le servían a David. Y le dice: ¿qué ustedes quieren que su rey haga por ustedes? Para que Jehová mi Dios me deje tranquilo. Y dicen ellos: no, mi rey David, nosotros no tenemos nada contra los hijos de Israel, nosotros estamos en paz. Oiga bien lo que le dice él a David de entrada, que no hay problema. Pero David inteligentemente ya Dios le habló. Hay algo. Ya Dios le dijo: hay hambre por culpa de ellos. Aún ellos diciéndole que no hay problema con ellos, estamos en paz con los hijos de Israel. David le dice: no, díganme que ustedes quieren que yo haga, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. No hay una sola cosa que ustedes no me pidan que yo la haga, díganme lo que ustedes quieren. Y ahí ellos hablan y dicen: entréganos 7 hijos de nuestro agresor para ahorcarlos en holocausto a Jehová, nuestro Dios. Le pidió 7 hijos de nuestro agresor, o sea, 7 hijos de la descendencia de Saúl. Entonces David, ya Dios lo habló y él le dijo lo que quería. Fue y buscó 7 nietos de Saúl, 5 hijos de Mical. Mical y David nunca vivieron. Esos hijos obviamente lo tuvo con otra persona. 5 hijos de Mical y 2 hijos de la concubina de Saúl. No recuerdo el nombre en este momento, si el Altísimo me ayudara. Cispra, gracias Espíritu Santo. Cispra, concubina de Saúl, la cual tuvo 2 hijos con Saúl. David fue y cogió esos 2 muchachos y cogió los 5 hijos de Mical y se los entregó a ese pueblo. ¿Sabes lo que pasó? Los ahorcaron. ¿Y esos muchachos tenían culpa de eso? No. Pero su abuelo Saúl hizo cosas abominables ante los ojos de Jehová. Por eso le digo, las decisiones que usted toma hoy en día van a marcar sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Van a marcar hasta la 4ª generación, porque el mundo espiritual se mueve así. No entendemos el mundo espiritual, nuestros ojos no están abiertos al mundo espiritual. Hay que meterse en comunión con Dios para que Dios abra nuestros ojos espirituales. La ley del mundo espiritual es así. Hay gente que vende su generación, hacen pacto con Satanás y queda marcada en desgracia hasta la 4ª generación. Los cristianos saben de lo que yo estoy hablando, y los que no son cristianos, procura meterte con Dios, porque hay pactos que tus ancestros, no sé si el abuelo o el abuelo de tu abuelo hizo, por lo cual tu vida no está bien. Tú estás metido en depresión, tú no entiendes por qué tú no sales de una, porque tú siempre tienes problemas. Tú no puedes dejar el alcohol, tú no puedes dejar la droga, tú tienes una adicción a la pornografía, tú tienes una adicción al sexo, tú tienes algo que no tiene mujer. El diseño de Dios para el hombre es la familia. No hay algo que Dios ame más que la familia, y la familia por eso es atacada por Satanás. No es la verdad que tú
tuviste casado con tu esposa y te dejaste, y después tuviste otra y te dejaste y otra, y dices que no, que ya tú tienes que estar solo, que tú no eres fiel. Eso no es verdad. Tú tienes algo más fuerte que tú. Y hasta que tú no lo entiendas, tú no puedes combatir eso, porque Dios no nos mandó aquí a nosotros a estar solos. Dios nos mandó a nosotros a hacer una familia. Desde el principio, desde el Génesis, Dios dijo que no era buena idea que el hombre estuviera solo, y por eso trajo a Eva. El diseño de Dios para nosotros es hombre y mujer, hijos e hijas, familia. La familia es la representación de Dios aquí, en la tierra. Dios no te mandó a estar solo, a estar divorciado, a estar con una mujer hoy y otra mañana. No, eso no es verdad. Hay algo. Tu mujer, que tú no puedes tener hombre, que siempre dices que los hombres se te despegan, que no te aguantan. Hay algo que tú no tienes nada que ver con eso, pero ya tú fuiste, ya tus ancestros hicieron un pacto. Y tú no tienes que ver con eso, al igual que los nietos de Saúl y murieron. Está ahí en la Biblia. ¿Qué hacemos con eso? Los hijos de Saúl no tenían que ver, los nietos de Saúl no tenían que ver con eso, ni habían nacido, oye. Y lo mandaron a ahorcar a los 7. David fue y resolvió, se lo entregó, porque si no, entonces el pueblo de Israel se iba a morir todo. ¿Por culpa de quién? De Saúl, el primer rey de Israel. Nuestros gobernantes, hay que orar por nuestros presidentes, nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque las decisiones que nuestros gobernantes tomen van a repercutir entre nosotros. También David hizo un censo en el pueblo de Israel sin permiso de Jehová en ese tiempo. Jehová no lo mandó a hacer censo, a él le hizo un censo. Mandó al general Joab a hacer un censo, el cual duró 3 meses, dice Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y contó 800,000 hombres listos para la guerra. Y después vino el profeta ante David y le dijo: David, pero Dios a ti no te mandó a hacer censo. Dice Jehová que por él no mandarte a hacer censo a ti, te tiene 3 opciones de un castigo. ¿Cuáles son esas 3? 7 años de hambre para Israel, 7 meses corriendo de tus enemigos, o 3 días de peste en todo Israel. Y David dijo: oh Dios mío, Padre amado, eligió 3 días de peste en todo Israel. Oye bien, y al tercer día, después que hubo peste en todo Israel, Jehová vino y el espíritu de muerte que iba a destruir Israel le dijo: párate. Dios lo paró, porque el espíritu de muerte iba a acabar con todo. Esos son espíritus que cuando Dios lo manda no son ni buenos ni malos. Dios manda un espíritu que acabe con todo. Y Dios lo detuvo. Espérate el tercer día, porque le prometió a David que la eran 3 días. Y adivina, murieron 80,000. Dice la Biblia que murieron 80,000 personas. ¿Y por qué murieron 80,000? Porque David mandó a censar al pueblo sin permiso de Jehová. O sea, estamos hablando que por la decisión de un rey, el pueblo paga. Eso es así. Y David le suplicó a Jehová que tu ira venga contra mí, contra mi casa de mi padre, Jehová, pero no contra el pueblo. Y Jehová dijo: negativo. Van a morir. 80,000 murieron por David mandarse a ese pueblo. Dios se movía antes de cosas. Mire, Dios tiene misericordia de nosotros hoy en día porque tenemos abogado ante el Padre, que es Jesucristo. Después que Jesucristo vino y murió como cordero, que fuimos salvos por sus llagas y por su sangre, es que nosotros estamos bien. Pero usted puede buscar, no se lleve de mí. Lea la Biblia ahí, el viejo pacto, el viejo testamento, el viejo pacto, léalo. Que antes Dios no andaba en gente, Dios no cogía esa. Dios tú hacía algo y te mataba ahí mismo, era. Ahí mismo. La tierra se lo tragaba, la tierra se tragó a Coré cuando argumentó contra Moisés. Y Dios le dijo a Moisés también: apártate de mí, Moisés, que lo voy a matar todito. Y de ti haré una gran nación, porque estaban argumentando contra Moisés. Dios no cogía esa antes. Pasa que ahora tenemos abogado ante el Padre, que se llama Jesucristo. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Por eso Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero antes, Dios no cogía esa. Para que tú tengas una idea. Espero que este mensaje sea edificante para todos y todas. Y que reflexionen en cuanto a dónde está tu vida. Tú joven que llevas ya, tienes 20, 21, 22, 23, 24, 30 años, viviendo de una forma. Entrégate a Cristo para que pruebe por lo menos 1 o 2 años y vea que tu vida va a cambiar. Nadie viene al Padre sino a través del Hijo, dice el Señor en su palabra. Así que Dios les bendiga. Espero estén bien. Dios bendiga tu casa, tu ministerio y tu familia.